Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en una historia bíblica que quizás nunca pensaste que te podría arrullar hasta dormir, la historia de una dieta. Sí, una dieta. Pero no cualquier dieta. Vamos a viajar hacia las opulentas cocinas del palacio babilónico, donde el aroma de la canela, la grasa dorada y el vino especiado llenan el aire, mientras un joven llamado Daniel decide que no, gracias, él prefiere lentejas. Probablemente no sobrevivirás a esto, quiero decir, al final de esta historia. Porque entre cucharadas de sopa antigua y debates teológicos sobre garbanzos, es bastante probable que te duermas profundamente. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas esta noche. ¿Ciudad, hora local? Siempre es curioso imaginar desde qué rincón del mundo alguien se está quedando dormido conmigo. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Imagínate esto, estás caminando por un sendero de tierra rojiza, las sandalias crujen sobre piedras calientes, y al fondo se alzan las puertas monumentales de Babilonia. Están cubiertas de esmalte azul con relieves dorados de toros y leones, brillando bajo un sol impasible. El aire está espeso con el aroma a cardamomo y humo de madera de cedro. Y tú, bueno, tú tienes hambre. No un hambre cualquiera, sino ese tipo de hambre que te hace considerar comerte incluso las hierbas decorativas de un jardín imperial. Pero al pasar esas puertas, lo que te espera no es cualquier mercado o panadería, sino el corazón de un imperio, el palacio de Nabucodonosor. Este sitio no es para almas sencillas. La piedra reluce, los tapices ondean, y hay fuentes interiores donde peces dorados nadan junto a pétalos de rosa. El palacio es tan vasto que podrías perderte entre pasillos alfombrados antes de encontrar un baño. No que haya baños, claro. Los historiadores aún discuten si los babilonios tenían sistemas de letrinas avanzados o si simplemente salían al jardín. Bonito jardín. Lo que no está en debate es que aquí se comía bien. Exageradamente bien. En las cocinas subterráneas del palacio, los cocineros trabajan desde antes del amanecer, sudando sobre braseros gigantes, asando aves exóticas, cocinando calderos de gachas con nueces y miel. Hay especias que ni sabes pronunciar, carnes importadas desde tierras lejanas, y copas de oro que se llenan sin parar de vino que probablemente tiene más cuerpo que conversación. Tú caminas entre todo eso, con ojos redondos como dátiles. Es un exceso que hasta incomoda. Vas acompañado de un pequeño grupo, jóvenes de Judá, capturados y llevados al exilio, seleccionados por su buena apariencia y su potencial intelectual, o al menos eso dijeron en la carta de presentación. Estás rodeado de lo mejor, y tú solo quieres saber si eso que huele a menta dulce es comestible o solo incienso de lujo. Un dato interesante que quizás no sepas, Babilonia no solo era famosa por sus jardines colgantes, de los que aún no estamos seguros si realmente existieron o si son solo el primer gran ejemplo de publicidad imperial falsa, sino también por su increíble hospitalidad alimentaria. Las raciones reales podían incluir hasta 5 tipos de carne, 3 de pan y un postre que requería su propia bandeja. Y eso era el almuerzo. Entonces imagina a Daniel, tú en esta historia, entrando en este mundo abrumador. No estás solo, claro. Tus amigos, Ananías, Misael y Azarías, también caminan contigo, intentando no parecer demasiado impresionados. O asustados. O hambrientos. Es difícil no parecer hambriento cuando pasas junto a una fuente de uvas frescas del tamaño de pelotas de tenis y pasteles que brillan con almíbar espeso. Pero hay un problema. Uno que late en tu estómago con más fuerza que el hambre. La comida de aquí, bueno, no es kosher. Está consagrada a dioses babilonios, cocinada en rituales paganos, y en su mayoría, contiene más cerdo que sentido común. También hay ese pequeño detalle de obedecer las leyes alimentarias del Dios de tus padres, que no se lleva muy bien con el jamón glaseado. Es aquí donde comienza tu dilema. Eres un joven en un palacio impresionante, frente al banquete de tu vida, y tienes que decir, gracias, pero, ¿tienes algo de garbanzos con zanahoria hervida? Y claro, al fondo,
Entre columnas talladas y cortinas de lino bordado, ya puedes ver al encargado de cocina mirando con cara de ¿en serio? Pero eso vendrá después. Por ahora, simplemente caminas. Te maravillas. Tomas aire. Sientes el frescor artificial de las fuentes. Y de algún modo, en medio de todo ese lujo, empiezas a notar algo curioso: cuanto más brillan los candelabros, más vacío parece el lugar. La grandiosidad tiene un efecto raro cuando la miras desde el ángulo de quien no pertenece. Pero tú caminas igual, más firme con cada paso. Porque aunque tus sandalias están cubiertas de polvo, tus decisiones pronto resonarán en las cámaras más secretas del imperio. Y todo comenzará con lo que decides poner, o no poner, en tu plato. El menú del día parece más una lista de deseos culinarios que una comida real. Mientras recorres los pasillos interiores del palacio, llegas a una sala de banquetes. El techo es tan alto que podría soltar un globo y tardaría horas en tocarlo. Las mesas están repletas, no con platos individuales, sino con largas filas de bandejas rebosantes de alimentos que parecen haber salido de un festival gastronómico que se les fue de las manos. Pavos reales asados con las plumas aún en la cola, decora, dicen los chefs, costillares bañados en miel y sésamo, higos rellenos de nueces y queso curado, jarras de vino rojo como la túnica de un rey enojado. Cada rincón del salón huele a una mezcla intensa entre grasa fundida y clavo de olor. Y no olvidemos los dulces: bolitas de dátil con harina de almendra, pastelillos fritos rellenos de frutas, y una especie de flan que tiembla más que tus piernas al entrar. ¿Recuerdas que en la sección anterior mencionamos que el cocinero estaba ligeramente ofendido? Bueno, conocerás más de él pronto. Pero por ahora, centrémonos en el espectáculo de la abundancia. Este banquete no es solo una comida, es una declaración. Una forma de mostrar poder. Nabucodonosor no solo quería conquistar naciones, también quería conquistar estómagos. Los historiadores aún discuten si el menú babilónico era tan extravagante como lo cuentan las crónicas. Algunos piensan que hay exageraciones, como esa vez que se dijo que el rey tenía 100 variedades de pan. Pero lo que sí parece claro es que la mesa real no escatimaba en grasa animal. Lo vegetal estaba ahí, decorando el plato principal. Entonces te sientas, o al menos finges sentarte, porque aún estás decidiendo si apoyar el codo junto a un muslo de pavo es una traición a tu alma. Tus amigos también se ven incómodos. Misael juega con un dátil entre los dedos, Azarías ha olido cada copa sin probar una gota, y Ananías, bueno, parece estar orando con los ojos abiertos. Aquí es cuando ocurre esa escena que te marcará: los sirvientes comienzan a llenar copas, a cortar porciones, a empujar bandejas humeantes frente a ti. Y tú, no puedes hacerlo. No por orgullo. No por ego. Sino porque sabes que esa comida viene con condiciones. No es solo carne, es identidad diluida, es cultura negada, es sumisión cocida a fuego lento. Y sí, suena dramático. Pero cuando tu fe ha sido tu única patria durante una caminata de semanas hacia el exilio, incluso una empanada puede parecerte una prueba divina. Ahí es donde Daniel, es decir, tú, decide levantarse. Lentamente. Y no para irte del banquete, sino para hablar con el encargado. Ahora sí, vamos con ese personaje secundario que no esperaba complicaciones hoy, el guardia a cargo de ustedes. Un hombre corpulento, con barba cuidadosamente trenzada y cara de quien preferiría estar revisando inventarios, no resolviendo dilemas dietéticos. ¿Cómo que no quieres comer esto?, dice, sosteniendo una bandeja como si fuera un bebé. Preferimos legumbres, respondes, con voz calmada pero firme. ¿Y agua?, pregunta él, confundido. Sí, solo agua, dices, como si eso fuera lo más normal del mundo. Y en ese momento, puedes ver cómo en su cabeza se forma la imagen de su cuello, rodando. Porque si el rey se entera de que sus seleccionados lucen pálidos y famélicos, alguien va a tener que pagar. Literalmente. Con la cabeza. Este hombre no es cruel. Solo tiene miedo. Miedo del poder. Miedo del protocolo. Miedo de que unos adolescentes con principios le arruinen la vida. Aquí es donde entra el segundo dato curioso de la noche: se cree que en Babilonia,
los encargados del cuidado de los exiliados eran también responsables de su apariencia. Como si hoy un nutricionista fuera evaluado por cuán radiantes se ven sus pacientes, o cuán vivos permanecen. Así que negocias. Le propones una prueba. Solo 10 días. Una dieta estrictamente vegetal y agua, sin grasas animales, sin pasteles imperiales, sin vino. 10 días. Si después de eso pareces un zombi, cederás. Pero si tú y tus amigos lucen bien, seguirán así. Y sí, la historia la conoces. El guardia acepta. A regañadientes. Porque lo que está en juego no es solo el orgullo culinario del imperio, sino el futuro político y espiritual de 4 chicos que se atreven a decir no a lo mejor que Babilonia puede ofrecer. Lo fascinante aquí es como un simple acto, negarse a un menú, puede ser revolucionario. No estás lanzando piedras. No estás gritando en las calles. Solo estás diciendo, no quiero tu pastel. Y esa pequeña frase, en una civilización construida sobre la opulencia, es lo más subversivo que podrías decir. Claro, nadie lo dice en voz alta. El resto de los jóvenes sigue comiendo. Con gusto. Con grasa goteando en las barbillas. Pero tú tienes otras prioridades. Aunque todavía no sabes que en unos capítulos más adelante, vas a estar interpretando sueños reales frente a un monarca atormentado. Spoiler sin remordimiento. Por ahora, estás de vuelta en tus aposentos. No tan lujosos como el comedor, pero al menos huelen menos a carne y más a lino limpio. Y mientras tus amigos se acomodan sobre esterillas, tú te preguntas si realmente sobrevivirás a 10 días a base de lentejas y agua. Aunque, siendo honestos, tu estómago no está tan preocupado por lo espiritual como tú. Él solo quiere saber si al menos habrá aceite de oliva. La primera mañana llega más rápido de lo esperado. El sol apenas asoma por encima de los muros del palacio, pintando de naranja las losas del patio interior, y tú ya estás despierto. No por ansiedad existencial ni por visiones proféticas, sino porque tu estómago acaba de recordarte, en un tono bastante convincente, que has decidido saltarte el desayuno imperial. Tus amigos no se ven mejor. Ananías está examinando un pan seco del día anterior con la intensidad de un arqueólogo, Misael ha puesto garbanzos a hervir como si fuesen lingotes de oro, y Azarías simplemente se sienta con una taza de agua. Como si fuera vino espumoso. A falta de festín, toca imaginación. Pero aunque el menú sea limitado, hay algo extrañamente reconfortante en saber exactamente lo que estás comiendo. No hay necesidad de preguntar si el estofado fue bendecido por un sacerdote babilónico o si la manteca fue extraída de algún animal impuro. No hay secretos en un plato de zanahorias cocidas. Y aquí va tu dato histórico del día, la dieta vegetal no era completamente ajena al mundo antiguo. En muchas culturas mesopotámicas existían rituales de ayuno o purificación donde los alimentos animales se evitaban por un tiempo. Algunos sacerdotes, en días señalados, se abstenían de toda carne, lo cual, curiosamente, los acercaba a tu menú improvisado. Aunque claro, ellos solían volver al banquete al día siguiente. Tú, en cambio, firmaste por 10. El guardia, nuestro amigo preocupado por su cuello, aparece poco después con cara de esto no va a salir bien. Trae una bandeja con lo mínimo, un bol de lentejas, un cuenco con lo que parecen ser habas hervidas y un pan plano sin levadura. Ninguna presentación artística. Ni una hojita decorativa. Cero entusiasmo. ¿Esto es todo? Pregunta Misael, claramente ofendido en nombre de las papilas gustativas. Si quieren más, hay más, de lo mismo, responde el guardia, encogiéndose de hombros. Perfecto, respondes tú, con una sonrisa que no engaña a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y así comienzan los 10 días. 10 mañanas sin vino, 10 noches sin pastel, 10 almuerzos sin olor a carne. Al principio, el cuerpo protesta. Lo hace en pequeños actos de rebeldía, un bostezo largo, una punzada de hambre a media tarde, ese momento en que ves a alguien pasar con un pastel de dátiles y consideras cometer un pecado menor. Pero con el paso de los días, algo comienza a cambiar. No es que de repente ames las lentejas. Vamos, ni siquiera te gustan del todo.
Pero notas una claridad distinta al despertar, una energía más estable durante el día. Azarías ya no se queja del calor. Ananías ha dejado de hablar de pan horneado en sueños. Incluso el humor del grupo mejora, o al menos, se normaliza. Ahora solo hacen bromas sobre flatulencias. Madurez selectiva, podríamos decir. Y entre sorbo y sorbo de agua, comienzan las charlas. No con tono conspirativo ni teológico, sino como lo harías con amigos durante una merienda aburrida. Habláis del pasado, de Jerusalén, del templo, del incienso y del pan de la proposición, y del futuro que tal vez nunca llegue. Habláis de lo que significa obedecer cuando nadie más lo hace, y de si es tonto o valiente decirle que no al rey desde el desayuno. Uno de los momentos más curiosos ocurre al sexto día, cuando el cocinero real entra, sin previo aviso, al pequeño comedor donde ustedes reciben su ración. Viene por inspección de rutina, o eso dice. Pero lo que realmente busca es entender por qué los chicos que comen como mendigos empiezan a lucir más despiertos que el resto. ¿Qué clase de aceite usáis? Pregunta. Ninguno, responde Ananías, orgulloso. ¿Y las especias? Sal. Cuando hay. Y aún así. El cocinero entrecierra los ojos y anota algo en una tablilla. No por malicia. Por curiosidad. Nadie en sus años de oficio había visto a 4 jóvenes irradiar tanta energía sin comer ni una sola tira de carne ahumada. Ese es el segundo dato curioso de esta sección. En algunas tablillas antiguas halladas en Babilonia, se mencionan dietas específicas para ciertas castas religiosas o funciones estatales. Los ingredientes comunes eran cebada, lentejas, cebollas y dátiles. Nada muy diferente a tu menú, en realidad. Así que, técnicamente, tú y tus amigos están comiendo como monjes de élite, aunque sin el salario. Los historiadores aún discuten si esta historia debe tomarse como una defensa de la alimentación saludable o como una metáfora de fidelidad espiritual. Algunos la leen como un manifiesto vegano adelantado a su tiempo. Otros, más cautelosos, dicen que lo importante no era la comida, sino la obediencia a Dios. Y claro, hay quien piensa que es solo una forma elegante de justificar por qué Daniel tenía tan buen cutis. Sea como sea, tú te mantienes firme. Día tras día. Comida tras comida. No porque quieras ganar un concurso de resistencia, sino porque crees que a veces, la fidelidad se muestra en los gestos más simples. Como decir no gracias cuando te ofrecen pastel. Y así, al 10º día, cuando el guardia entra para evaluarlos, lleva consigo no solo sus miedos, sino una cinta de lino con la que medirá el rostro de cada uno. Lo que ve, lo deja en silencio. Mejillas menos hundidas, ojos más brillantes, piel menos seca. No lucen como mártires en ayuno. Lucen como chicos normales, pero con algo más. ¿Serenidad? ¿Confianza? ¿Una pequeña dosis de insolencia divina? Sea lo que sea, él asiente. Y por primera vez en muchos días, sonríe. Que sigan con su dieta. Aunque no lo entiendo. Nosotros tampoco, responde Misael, pero al menos no soñamos con empanadas asesinas. Risas. Y así, el menú de legumbres se convierte en la norma. Para ustedes, al menos. Mientras tanto, en el gran salón, el banquete sigue. Pavos, vino, flanes temblorosos, y un silencio extraño cuando el rey nota que los jóvenes más lúcidos no están allí. Han pasado unos días desde que se oficializó la dieta de legumbres, como ya la llaman, con cierta burla y un toque de asombro, los demás jóvenes del programa imperial. Tú y tus amigos habéis logrado lo impensable, mantener la energía, lucir sanos y hasta sacar sonrisas en medio del palacio de una potencia mundial, todo mientras rechazáis el desayuno de los dioses. El guardia ya no se queja. De hecho, empieza a dejar las bandejas sin hablar, como si no quisiera estropear el equilibrio espiritual de la habitación. Incluso el cocinero ha pedido discretamente una copia de vuestro menú diario. Por estudio, dice. Aunque una noche crees haberlo visto en la despensa olisqueando lentejas frías como si buscara inspiración divina. Te levantas esa mañana con una sensación extraña. No de hambre, eso ya es normal, sino de que algo se está gestando.
Y lo notas no en la comida, sino en la mirada de los soldados, en la manera en que algunos sirvientes bajan la voz cuando pasas. Algo empieza a cambiar en la percepción del entorno. Eres ese grupo raro, sí, pero también ese grupo que no se debilita. Que no cede. Ese día el palacio huele particularmente dulce. Alguien está cocinando pasteles de calabaza con canela, y el aroma se desliza por los pasillos como una tentación flotante. Tus compañeros la notan. Nadie dice nada, hasta que Azarías, con la mirada perdida, suelta. Si soñamos con eso esta noche, no es pecado, ¿verdad? Solo si babeas sobre mi esterilla, responde Misael, sin levantar la vista. La resistencia, al parecer, también incluye sentido del humor. Aunque sea seco como pan del día anterior. Tu dato histórico del día: en la antigua Babilonia, el concepto de pureza no solo era físico, sino también simbólico. Lo que comías afectaba tu estatus espiritual. Y aunque no hay registros específicos de dietas basadas en legumbres como símbolo de fe, sí se sabe que ciertos grupos religiosos practicaban abstinencia ritual prolongada. En otras palabras, la idea de que lo que entra en tu boca afecta lo que sale de tu alma, no es nueva. Por eso, cuando el cocinero regresa esa noche con un cuenco más decorado de lo habitual, no sabes si alegrarte o preocuparte. Lo pone sobre la mesa, hace una reverencia exagerada, y dice: he intentado hacer una mejora. ¿Con carne? Pregunta Ananías, medio en broma, medio en pánico. Con calabaza. Y especias. Nada animal, lo juro por la barba del rey. Silencio. Entonces pruebas. Es dulce. Tibio. Ligeramente granulado. Sabe bien. Sabe a hogar, a ese postre que quizás nunca tuviste, pero que tu memoria inventó para consolarte. Esto, empieza Azarías. Es sospechosamente delicioso, termina Misael. El cocinero sonríe. No con arrogancia, sino con orgullo. Es como si, por primera vez, alguien del sistema no solo aceptara su existencia, sino que tratara de unirse, aunque fuera con nuez moscada. Y en ese pequeño acto culinario, hay un gesto mayor: comprensión. Tal vez no de fe, ni de leyes antiguas, ni de visiones futuras, pero sí de humanidad básica. La de alguien que cocina para otros no solo por mandato, sino por curiosidad, por respeto, por una pizca de afecto. Los historiadores aún discuten si el cocinero real era una figura simbólica en la historia o si fue real. Algunos creen que representa la estructura imperial doblegada ante la fe individual, otros, que era un personaje cotidiano con más influencia de la que los textos reconocen. Sea como sea, esa noche, el cocinero se convierte en algo así como un aliado inesperado. Desde ese día, los platos siguen siendo sencillos, pero con variaciones. Purés de legumbres con hierbas. Pan de cebada con aceite de oliva. Dátiles frescos, una vez por semana. Y, ocasionalmente, esa calabaza gloriosa. A veces, cuando todo está en silencio, escuchas a lo lejos los festejos del salón real. El sonido de copas chocando, risas un poco forzadas, música repetitiva con flautas desafinadas. Y te preguntas, ¿realmente viven mejor los que comen más? No se trata de moralizar la comida. Ni siquiera de convertirte en monje vegetal. Es solo que en ese comedor pequeño, con luz tenue y suelos fríos, hay una paz que no se consigue en los salones brillantes donde el vino nunca se agota. Y esa noche, antes de dormir, uno de ustedes lo dice en voz baja. Quizás no se trata de lo que evitamos, sino de lo que elegimos mantener. Silencio. Una mosca zumba cerca de la lámpara de aceite. El cocinero se va en puntillas, dejando un cuenco limpio. Y tú, con el estómago apenas lleno pero el corazón curioso, te tumbas sobre la esterilla, preguntándote si ese postre sabía tan bien porque era calabaza, o porque alguien lo preparó sin desprecio. A la mañana siguiente, te despiertas antes que el sol. Algo en el aire ha cambiado. No es solo el frescor del amanecer ni el murmullo de los sirvientes preparando el día. Es esa sensación difusa pero poderosa de que, aunque todo parece igual, estás caminando en dirección contraria al resto del mundo, y, curiosamente, eso ya no te incomoda.
Tus amigos todavía duermen. Misael ha envuelto la cabeza con una túnica como si el ruido le ofendiera personalmente. Ananías murmura algo en sueños, probablemente una receta de lentejas con más drama del necesario. Y Azarías respira de forma tan tranquila que parece haber alcanzado algún tipo de iluminación profunda solo con agua y verduras hervidas. Caminas hacia el patio, aún en penumbra. El cielo babilónico se va tiñendo de malva, luego de naranja, como un lienzo enorme sin prisa. El silencio es cómodo. Casi cómplice. Tu primer pensamiento no es místico. Es práctico, tengo hambre. Y, como en los últimos días, tu desayuno consiste en una papilla espesa que se pega a los dientes pero calienta el estómago. El cocinero la ha condimentado con una pizca de comino esta vez. Se agradece. Mientras comes, el guardia se te acerca. Su expresión ha cambiado desde aquella primera charla llena de miedo y resignación. Ahora te mira como si fueras un tipo que entiende cosas que otros no ven. Lo cual es gracioso, porque tú mismo sigues sin entender cómo todo esto no ha salido terriblemente mal. El cocinero quiere probar una variación con almendras, dice, rascándose la barba. ¿Variación de qué? Preguntas, entre cucharadas. Del, eso que ustedes comen. Lo marrón. Te ríes. No porque haya sido un buen chiste, sino porque sabes que en el fondo, él lo intenta. Es su forma de decir, no entiendo tu mundo, pero ya no quiero destruirlo. Y ahí está el meollo de esta sección, lo que empieza como una simple petición de menú, comienza a influir en el entorno. Lentamente. Como las raíces de un árbol que no hacen ruido al crecer, pero terminan resquebrajando el mármol. Esa mañana, otro grupo de jóvenes, también exiliados, también seleccionados para el servicio real, se acerca. Fingen estar buscando agua, o sombra, o inspiración, pero en realidad quieren saber, ¿es cierto que no coméis carne? Uno de ellos se anima. ¿Y si, lo probamos también? Solo por curiosidad. Ananías, que acaba de despertar y no está para tonterías, responde. No es una secta. Puedes traer tus garbanzos si quieres, pero no robes los nuestros. Ríen. Pero en el fondo, algo se mueve. Como si en el simple acto de renunciar a ciertos lujos, ustedes hubieran creado un espacio nuevo. No mejor, no más puro. Solo, diferente. Libre. Aquí va tu dato curioso del día. Algunos textos antiguos sugieren que los alimentos en las cortes imperiales eran también un método de control político. Compartir la mesa del rey era aceptar su autoridad total. Así que, al decir no gracias al banquete, tú y los tuyos no solo estáis diciendo esto no me gusta, estáis diciendo yo no soy completamente tuyo. Y eso, para un imperio que presume de absorción cultural, es como lanzar una cucharita al cráter de un volcán. Los historiadores aún discuten si estas decisiones individuales realmente tuvieron impacto más allá del relato bíblico. Algunos creen que fueron casos aislados, silenciosos. Otros opinan que pequeñas rebeliones cotidianas como esta fueron las que mantuvieron vivas identidades enteras en contextos hostiles. Quizá no lo sabremos nunca. Pero en tu rincón vegetal del palacio, la resistencia huele a calabaza asada. Durante el almuerzo, el cocinero se presenta otra vez. Esta vez sin tabúes. He preparado algo nuevo, dice, levantando una tapa con el dramatismo de quien revela una reliquia. Dentro, una mezcla de arroz cebada con trozos de higo y algo que parecen semillas de granada. El plato brilla como si tuviera vida propia. ¿Esto también es? Pregunta Azarías. Totalmente vegetal, responde él. Pero con intención. Ah, con intención. La palabra del día. Coméis. En silencio. Porque cuando la comida no solo alimenta, sino que también respeta, se siente diferente. No sacia de inmediato. Pero llena de otro modo. Esa tarde, el rumor llega a los oídos del rey. Al parecer, alguien, tal vez un joven celoso, tal vez un sirviente hablador, ha comentado que algunos de los seleccionados están siguiendo una dieta subversiva. No porque cause problemas, sino porque, no encaja.
Y en un palacio donde todo tiene que encajar perfectamente, eso ya es problema suficiente. Tú no te enteras enseguida. Pero lo intuyes. Porque los pasillos están más callados. Las miradas duran más. Y los soldados, antes indiferentes, ahora parecen tomar nota mental de cada bandeja que se sirve. No hay confrontación. Aún no. Solo ese silencio previo que a veces pesa más que las palabras. Pero tú, sentado con tu bol de habas y una cucharita de barro, sigues comiendo. Porque cuando ya has tomado una decisión difícil una vez, cada repetición pesa un poco menos. Y esa noche, justo antes de dormir, Misael murmura. ¿Crees que lo nuestro le importa a alguien allá arriba? ¿Allá arriba dónde? Pregunta Ananías. ¿El cielo? ¿El trono de Dios? O el techo del palacio, que también está bastante alto, añade Azarías. Sí, respondes tú, mirando la oscuridad. Creo que sí. Pero también importa aquí abajo. Aunque sea solo para nosotros. Y con esa pequeña certeza, cerráis los ojos. No habéis cambiado el mundo. Pero habéis cambiado una esquina de él. Y eso, al menos por hoy, parece suficiente. El día de la prueba ha llegado. No una prueba con trompetas ni rollos celestiales bajando del cielo, claro. Nada tan espectacular. Esta prueba viene servida en silencio, justo después del desayuno, cuando el guardia entra a la habitación con una expresión cuidadosamente neutral. Detrás de él, dos asistentes cargan un conjunto de objetos, una cinta de medir, un espejo de cobre bruñido y una tablilla de barro. El trío menos amenazante del imperio, pero también el más observador. El guardia no habla al principio. Solo te hace una seña para que te pongas de pie. La evaluación es visual, física. Como si fueras una estatua que se revisa antes de ser colocada en un templo. Misael rueda los ojos. ¿No había una forma menos incómoda de verificar si estamos desnutridos? Podrían haber usado nuestras túnicas como indicadores, añade Azarías. La mía ya me cuelga como cortina. Ananías se encoge de hombros, resignado. Tú, simplemente asientes. Porque sabes que este momento define más de lo que parece. La cinta mide el contorno del rostro, la firmeza del brazo, el grosor del cuello. El espejo de cobre, aunque deformado, muestra mejillas limpias, ojos despiertos, nada de sombras hundidas o piel ceniza. Uno de los asistentes murmura algo al guardia, que apenas asiente y anota con su punzón en la tablilla. Y aquí llega el detalle curioso del día: en algunas culturas mesopotámicas, la salud se evaluaba no solo por síntomas físicos, sino por el brillo del rostro. Literalmente. La luminosidad de la piel era considerada señal de bendición divina o buena fortuna. ¿Y tú? Bueno, tú luces como alguien que ha dormido bien, comido limpio, y no cargado con culpa después de un banquete pagano. Punto para los vegetales. Pero eso no es todo. Porque el guardia no se limita a observar. Esta vez, habla. He servido aquí más de 10 años. He visto gente enfermar con las mejores carnes del imperio, y ahora los veo a ustedes. Comiendo lo mínimo. Parecen más fuertes que muchos soldados. Una pausa. ¿Cómo es posible? La pregunta no espera respuesta inmediata. No es una acusación. Es una grieta en su lógica. Una grieta que se ensancha más con cada día que pasa, con cada plato rechazado, con cada mirada segura que tú y tus amigos mantenéis sin temor. Tal vez, responde Azarías suavemente, no se trata solo de lo que comemos, sino de lo que elegimos no digerir. El guardia no responde. Pero no discute. Y eso, viniendo de un hombre del sistema, ya es medio milagro. Los historiadores aún discuten si esta famosa prueba de los 10 días es literal o simbólica. Algunos dicen que fue un episodio real, registrado como una muestra concreta de obediencia que produce resultados visibles. Otros creen que representa una especie de parábola, una enseñanza sobre fidelidad y resistencia. La academia sigue sin decidirse, como suele pasar cuando los garbanzos se mezclan con lo divino. Pero tú no estás aquí para debatir. Estás aquí para resistir.
Y, a estas alturas, eso implica enfrentarte a algo más que platos de carne y vino. Significa mantener una postura incluso cuando el entorno empieza a observar con lupa, buscando grietas. Esa misma tarde, el cocinero vuelve. No con comida esta vez, sino con preguntas. ¿Puedo quedarme un momento? Pregunta, con una humildad que descoloca. Tú asientes. Se sienta. En silencio. Observa vuestras bandejas. El pan tosco. Las habas partidas. Un cuenco con raíces dulces, probablemente horneadas. Mi madre cocinaba así cuando éramos pobres, dice. Nunca pensé que, años después, este tipo de comida volvería a estar en una mesa del palacio. Nadie habla. Pero ahora lo entiendo, añade. No es solo lo que entra al cuerpo. Es lo que deja fuera. Y con eso, se levanta, se despide con una leve inclinación, y se va. Al caer la noche, algo extraño ocurre. El rumor de la prueba superada se ha esparcido. Y otros jóvenes, por iniciativa propia, comienzan a pedir la dieta de los hebreos. No todos. Algunos aún se burlan. Otros, simplemente no se atreven. Pero el simple hecho de que alguien pregunte, de que quiera imitar, es señal de que la resistencia silenciosa ya no lo es tanto. Misael lo resume de forma brillante mientras mastica un pan plano. No hemos salvado el mundo. Solo lo hemos hecho, un poco más indigesto para los que insisten en tragarlo todo. Y ríes. Porque eso es lo que hay que hacer cuando, a base de legumbres, consigues incomodar a un imperio. Esa noche, el sueño llega rápido. No por cansancio. Sino porque por fin, por un momento, puedes descansar sabiendo que la elección más pequeña, decidir qué entra a tu cuerpo, se ha convertido en un acto grande. En una línea trazada con firmeza, aunque sin violencia. Un acto de fe, cocinado a fuego lento. Al día siguiente, mientras el sol apenas estira sus dedos sobre las torres de Babilonia, ya estás despierto. No por ansiedad esta vez, sino por costumbre. El cuerpo se adapta más rápido de lo que uno cree, especialmente cuando no está ocupado digiriendo 5 tipos de carne marinada en especias impronunciables. Hoy, sin embargo, hay un murmullo distinto en el aire. Un rumor que viaja entre los muros del palacio, rozando las cortinas, entrando por rendijas. Algo sobre los hebreos y su piel y la mirada del rey. En otras palabras, alguien importante está prestando atención. Y tú sabes que cuando alguien poderoso presta atención, suele venir con preguntas incómodas. Pero tú estás tranquilo. Más o menos. Te sientas como siempre, rodeado de tus 3 compañeros y tu cuenco humeante de lentejas ligeramente mejoradas. El cocinero ha añadido cilantro esta vez, progreso. Todo parece igual. Excepto tú. Porque en estos días de legumbres, algo ha cambiado. No solo en tu estómago. En tu forma de caminar. En la forma en que miras al guardia y no ves un enemigo, sino un hombre que, como tú, intenta sobrevivir al sistema sin deshacerse de sí mismo. Y eso es importante. Porque en esta sección, hablaremos del efecto inesperado de tu elección, el brillo en tu rostro, sí, pero también el brillo en tu postura. El cocinero entra como ya es costumbre, sin teatralidad. Trae un plato nuevo, puré de calabaza con trigo tostado. Azarías aplaude sarcásticamente como si fuera una obra de teatro. Esto ya parece menú de festival, dice. Festival del ayuno selectivo, responde Misael, levantando la cuchara. Ríen. El humor se ha vuelto escudo, aliado. Y curiosamente, se siente más fuerte que los guardias con sus lanzas decoradas. Porque, de algún modo, mientras los otros jóvenes se esfuerzan por imitar la corte, su acento, su ropa, sus hábitos, ustedes han hecho lo contrario. Y sin proponérselo, han comenzado a destacar. Aquí entra tu dato histórico del día. En las culturas antiguas, la apariencia no era solo vanidad. Era política. Los jóvenes que servían en la corte no eran meros adornos, eran representantes de sus pueblos, modelos de asimilación. Verse bien no era suficiente. Había que verse como ellos. Comer como ellos. Pensar como ellos.
Y ahí estás tú, con la piel limpia, los ojos serenos y el corazón intacto. Los historiadores aún discuten si el efecto físico de la dieta fue milagroso o lógico. Algunos sostienen que, al eliminar los excesos y la embriaguez, Daniel y sus amigos simplemente evitaron los efectos negativos de la dieta imperial, cansancio, letargo, inflamación. Otros dicen que es un símbolo. Un recordatorio de que la integridad espiritual puede, en algunos casos, reflejarse incluso en los poros. Mientras masticas tu desayuno, el guardia regresa. Esta vez con una actitud menos protocolaria. Se sienta junto a vosotros. Silencio. Nadie lo invita. Nadie lo echa. Mi esposa me preguntó por ustedes, dice, de la nada. Ah, ¿sí? Pregunta Ananías, levantando una ceja. Sí. Dice que me veo más despierto estos días. Que no respiro tan fuerte al subir escaleras. Y que no he roncado en 3 noches. Todos lo miran. Él se encoge de hombros. Probé lo que dejaste en la cocina hace unos días, murmura. Solo por curiosidad. Y ahí está. La señal. No de conversión, pero sí de influencia. Cuando alguien empieza a imitarte en privado, es porque en público aún no puede. Y eso te lleva a reflexionar, a veces, la resistencia más efectiva no es la que grita más fuerte, sino la que simplemente persiste más tiempo. Esa tarde, un grupo nuevo se suma al comedor de ustedes. 3 jóvenes. Timoratos, sin decir palabra, con bandejas de habas y agua. No piden permiso. Solo se sientan. Tú los miras. No con juicio. Con una pequeña sonrisa. ¿Extrañarán el cordero? Pregunta Misael. Uno de ellos, bajito y con voz temblorosa, responde. Extraño el pan dulce. Pero no el miedo. Nadie responde. No hace falta. El espacio que antes era un rincón marginado, ahora se convierte en un pequeño foco de atracción. No por rebeldía, sino por coherencia. Porque hay algo profundamente atractivo en ver a alguien que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. Esa noche, al acostarte, el murmullo vuelve. Pero esta vez no es inquietante. Es como un rumor suave de cambio. Como el viento que se cuela entre rendijas, diciendo, esto, está funcionando. Y justo antes de que el sueño te arrastre, escuchas a Azarías susurrar. Tal vez no sea la comida lo que nos está transformando. Tal vez somos nosotros. Y tú, con la panza medio llena y el corazón bastante más lleno, piensas que, sí, tal vez tiene razón. Te despiertas con una extraña energía esa mañana. No es euforia, no es adrenalina. Es más bien una sensación tranquila de solidez, como si cada célula de tu cuerpo supiera que pertenece exactamente al lugar que ocupa. Te sientas, estiras los brazos y observas a tu alrededor, el mismo cuarto, las mismas paredes modestas, los mismos 3 compañeros enredados en sus túnicas como burritos humanos. Y sin embargo, algo es diferente. Hoy, por primera vez, notas que algunos sirvientes ya no susurran al pasar. Ahora hacen preguntas. Te ofrecen más agua. Preguntan por las semillas que usas en el desayuno. Uno incluso te pide que le enseñes a preparar ese pan chato que parece más una excusa que un plato, pero que se ha vuelto, de alguna manera, símbolo de algo más grande. El cocinero, nuestro chef estrella en evolución, entra temprano, esta vez con un delantal bordado que nunca antes habías visto. Tengo una idea loca, anuncia. Una sopa. Solo vegetales. Pero con garbanzos tostados. ¿Tostados? Pregunta Ananías, alerta. Sí. Para dar textura. ¿Y emoción? Añade Misael, con tono teatral. No prometo emociones, responde el cocinero, pero tal vez algo parecido. La cocina se ha vuelto un espacio de experimentación, de descubrimiento. Y tú estás en el centro de esa revolución vegetal, sin buscarlo. Aquí viene tu dato curioso del día. En muchas culturas antiguas, los garbanzos tostados eran usados como sustituto del café. Sí, café.
No porque contuvieran cafeína, sino porque el proceso de tostado liberaba aromas intensos que, en tiempos de necesidad, simulaban el efecto reconfortante de una bebida cálida y sofisticada. Así que, en otras palabras, estás bebiendo el cappuccino de los hebreos. Mientras sorbes tu sopa experimental con textura emocionante, escuchas como otros jóvenes, sentados no muy lejos, intentan replicar la receta. Uno se queja de que sus habas no saben igual. Otro pregunta si es legal añadir higos. Y tú, por primera vez, sientes algo que hasta ahora no había entrado en escena, influencia. Pero no de la que se mide en seguidores o en placas de honor. Es esa influencia silenciosa que cambia comportamientos sin necesidad de mandatos. Y eso, querido tú, es más poderoso que cualquier decreto real. Los historiadores aún discuten si este tipo de influencia era buscada por Daniel o si simplemente ocurrió. Algunos piensan que la historia es una lección de liderazgo pasivo, otros creen que es una advertencia sobre los efectos secundarios de la coherencia. Porque sí, ser fiel a tus principios es hermoso, hasta que empiezas a notar que todos los ojos están puestos en ti. Y esta noche, eso ocurre. Al regresar de una breve caminata por los jardines interiores, sí, los que tienen palmeras falsas y estanques con peces que parecen opinar sobre todo, te encuentras con un mensaje. No un papiro ni una tablilla. Solo una nota doblada, escrita con tinta torpe, dejada sobre tu jergón. La abres. 4 palabras. El rey ha preguntado. Eso es todo. Ni firma, ni contexto. Pero basta. Porque cuando el rey pregunta, no hay necesidad de responder enseguida. El solo hecho de que haya preguntado ya cambia la atmósfera. Tus amigos lo leen contigo. No hacen chistes esta vez. El silencio pesa como un ladrillo húmedo. ¿Crees que nos llamará? Pregunta Azarías. ¿Crees que nos castigará? Pregunta Misael. ¿Crees que tiene más preguntas o ya está decidiendo? Susurra Ananías. Tú, no tienes respuestas. Solo el eco de esas palabras rebotando dentro de ti. El rey ha preguntado. Pero justo cuando el pánico empieza a querer meterse por una rendija, lo recuerdas, no estás aquí para agradar al rey. Estás aquí porque tomaste una decisión, una que, sorprendentemente, ha dado frutos. O al menos garbanzos. Y en ese recuerdo, encuentras un tipo de calma que no sabías que existía. Esa noche, mientras todos se acomodan para dormir, Misael susurra. Si mañana el rey nos llama, espero que al menos lo haga después del desayuno. Y que haya sopa con textura, añade Azarías, sin abrir los ojos. Sonríes. Porque sí, mañana podría cambiar todo. Pero por hoy, sigues aquí. Con tu sopa vegetal, tu delantal prestado y tu fe intacta. Y eso, al menos por esta noche, es suficiente para dormir profundamente. El sol aún no ha salido, pero tú ya estás despierto. No porque estés nervioso, bueno, no del todo, sino porque hay un leve golpeteo en la puerta. No el tipo de golpeteo de un sirviente cargando con el desayuno. Es más, diplomático. Precavido. Como si quien está al otro lado estuviera más nervioso que tú. Abres. Es el guardia. Sin armadura esta vez. Solo una túnica sobria y cara de no sé si debo decir esto. El rey quiere hablar contigo. ¿A mí? A todos ustedes. Daniel. Misael. Azarías. Ananías. Los 4. No hay tono de alarma. No hay gritos. Pero tampoco hay opción de decir que no. Te vistes con calma, aunque tu corazón tiene otros planes. Tus manos se mueven con más precisión de la que esperabas. Respiración, controlada. Postura, sorprendentemente firme. Tus amigos tampoco dicen mucho. Pero sabes que todos están pensando lo mismo, llegó el momento. Caminan por los pasillos del palacio. Esta vez, no como prisioneros ni como forasteros, sino como, algo más. Algo que nadie ha querido definir, pero que todos han empezado a notar. Las miradas ya no son de burla. Son de interés. Algunos de respeto.
Algunos, de miedo. Y aquí es donde llegamos al corazón de esta sección, las conversaciones que ocurren cuando nadie más escucha. Porque antes de llegar al salón del rey, hay una pausa. No oficial, claro. Un desvío. Un patio secundario. Y allí está él, el cocinero. Sentado en un banco de piedra, limpiando un cuchillo. Te ve. Asiente. No sonríe. ¿Van con el rey? Pregunta, sin mirar directamente. Sí. Él también pregunta por los ingredientes últimamente. ¿Qué le dices? Que hay cosas que no se cocinan, se eligen. Y con eso, vuelve a su cuchillo. Y tú sigues caminando. Aquí va tu dato curioso del día. En la antigua Babilonia, muchos asuntos de Estado se resolvían en patios, no solo en tronos. Las conversaciones previas al trono eran, muchas veces, más importantes que la audiencia formal. Como los pasillos de una oficina moderna, donde las decisiones se cocinan antes de firmarse. En ese espíritu, justo antes de entrar al salón del rey, tú y tus amigos os detenéis en un rincón del pasillo. Un instante de silencio compartido. ¿Qué decimos si nos pregunta por qué lo hicimos? Pregunta Ananías. La verdad, respondes. ¿Y si no le gusta? Que coma otra cosa, murmura Misael. Y entonces entran. No al salón del trono aún. A una sala privada. Más íntima. Tapices, columnas, silencio. Y allí, sentado en una silla alta de madera oscura, está Nabucodonosor. No con corona. Con túnica simple. El tipo de vestimenta que uno usa cuando quiere escuchar, no imponer. El rey los observa. Uno por uno. Su mirada no es dura. Es analítica. Científica, incluso. Como si fueras parte de un experimento que ha dado resultados inesperados. He oído, dice finalmente, que rechazaron mi mesa. Nadie responde. Y sin embargo, lucen, bien. Mejor que mis hombres. Mejor que el resto. Tú das un paso al frente. Decidimos mantenernos fieles a lo que creemos. A lo que somos. ¿Y eso incluye evitar mi comida? Pregunta el rey, con tono neutral. Incluye elegir lo que nutre sin comprometer el alma. Nabucodonosor no se inmuta. Solo entrelaza los dedos. Mis sabios me dijeron que esto era una rebelión. Que ustedes podrían influenciar a los demás. ¿Y no lo es? Pregunta Misael, con calma. No lo sé, responde el rey. Aún lo estoy decidiendo. Y aquí es donde aparece el punto central de esta escena, la línea borrosa entre obediencia y autenticidad. Porque no habéis alzado la voz. No habéis promovido revueltas. Solo habéis comido diferente. Y sin embargo, eso ha comenzado a cuestionar los cimientos de una cultura entera. Los historiadores aún debaten si Nabucodonosor fue un monarca que respetaba la diversidad o un déspota pragmático. Pero en este momento, ante ti, parece más un hombre confundido que un Dios viviente. Y eso es nuevo. Seguid con vuestra dieta, dice, finalmente. ¿Sin castigo? Pregunta Azarías. Con observación, responde el rey. Y con eso, la reunión termina. No con un decreto. No con amenazas. Sino con una apertura silenciosa. Y tú, mientras sales, sabes que algo más ha comenzado. Esa noche, de vuelta en la habitación, Misael dice. ¿Crees que nos dejó vivir porque nos respeta, o porque no sabe qué hacer con nosotros? ¿Y si da igual? Respondes tú. Lo importante es que no cambiamos para sobrevivir. Sobrevivimos sin cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo, te duermes sin preguntas. Solo con una certeza, a veces, la conversación más poderosa ocurre en voz baja y empieza en una despensa. Esa mañana, el pan está ligeramente más crujiente. Parece un detalle sin importancia, pero después de tantos días de dieta vegetal sin sobresaltos, incluso un cambio mínimo en la textura del desayuno se siente como una declaración de principios. El cocinero lo sirve en silencio,
pero con una mirada cómplice. Como si dijera, he entendido el juego. Y ahora quiero jugar también. Ananías lo nota enseguida. ¿Usaste horno esta vez? El cocinero se encoge de hombros, sonríe con la comisura de los labios y desaparece. Tú masticas el pan, más aireado, más firme, y te das cuenta de que estás en el punto exacto donde las pequeñas decisiones cotidianas se convierten en grandes gestos. Lo que comenzó como una negativa tímida a la carne del rey, se ha convertido en una corriente subterránea de cambio. Y no es solo la comida. Es la forma en que caminas por los pasillos. La manera en que algunos sirvientes ahora te saludan con un leve gesto de respeto. Incluso el guardia, aquel que temía por su cuello hace no tanto, ahora se sienta contigo en silencio durante algunas comidas, sorbiendo su caldo con discreción, como si compartir tu mesa fuera una pausa de su deber. Porque esta sección no va de comida. Va de cómo, poco a poco, comer limpio se volvió una forma de resistencia. Ya no se trata solo de los ingredientes. Se trata de la estructura que rodea a esos ingredientes. De la forma en que la obediencia empieza a crujir como ese nuevo pan bajo presión de identidad. Tú no has levantado un dedo contra el sistema. Y sin embargo, el sistema empieza a desajustarse. Tu dato histórico del día: en varias culturas del antiguo Cercano Oriente, las comidas colectivas eran usadas como mecanismo de consolidación política. Comías lo mismo que el rey, no porque fuera sabroso, sino porque al hacerlo, confirmabas tu lealtad. Rechazar esa comida no era simplemente ser quisquilloso, era una forma de disenso. Y en una sociedad donde todo, era jerárquico y simbólico, decir no como esto era lo mismo que decir yo no pertenezco completamente a ti. Y tú, claramente no perteneces. Un día, mientras compartes una sopa con Misael bajo una pérgola de sombra artificial, uno de los escribas del rey se te acerca. No lo conoces, pero su túnica es demasiado blanca y su barba demasiado simétrica como para ser un cualquiera. Daniel, dice, el rey desea que respondas algunas preguntas sobre sueños. ¿Qué tipo de sueños? Dice que son extraños. Y que tú podrías tener respuestas. Misael te mira, cuchara en el aire. Y ahí lo sientes, el cambio de atmósfera. Porque hasta ahora, tu fe se había manifestado en lentejas, en agua, en silencios llenos de firmeza. Pero ahora, se abre otra puerta. Una más alta. Más peligrosa. Y también más significativa. Porque una cosa es negarse a una bandeja. Otra es interpretar los miedos de un monarca. Los historiadores aún discuten si la asociación entre dieta y visión espiritual tiene algún fundamento real. Algunos textos antiguos conectan la pureza del cuerpo con la claridad profética. Otros lo consideran un artilugio narrativo. Pero lo cierto es que, en este relato, Daniel no solo se niega a contaminarse, también ve más claro que nadie. Y no por comer menos, sino por haber elegido libremente. Esa noche, hay una conversación íntima. Los cuatro, sentados en círculo, sin velas, solo con la luz tenue que entra desde el pasillo. Si empezamos a tener visiones, ¿eso nos hace más sabios o más raros? Pregunta Azarías. No lo sé, respondes. Pero creo que si uno ve más, también debe cargar con más. ¿Y eso es justo? Pregunta Misael. No lo es. Pero tal vez sea necesario. Y ahí está el núcleo de esta etapa, la conciencia de que la coherencia trae consecuencias. No todo es paz. No todo es sopa de garbanzos. A medida que te mantienes firme, también aumentan las expectativas. Las miradas. Las preguntas sin voz. Pero tú no estás solo. Y eso marca la diferencia. El guardia, el cocinero, incluso el escriba, todos, de alguna manera, se han acercado. No para imitarte, sino para entenderte. Y tal vez, un poco, para protegerte. Así que al final del día, cuando te recuestas sobre la esterilla que ya huele levemente a laurel, gracias al ambientador improvisado de Azarías, piensas en algo simple, casi ridículo. Hay algo hermoso en tener hambre, pero no de comida. Hambre de sentido. De dirección.
De una forma de vida que no pida permiso a la comodidad para ser auténtica. Y con ese pensamiento, tus ojos se cierran. Y mientras afuera, en los salones dorados del imperio, la música y el vino corren como ríos eternos, tú descansas en una paz que ni el rey puede ordenar. La noticia llega justo después del desayuno, el rey ha tenido otro sueño. No es raro. Nabucodonosor soñaba mucho. Lo raro es esto, está inquieto. Visiblemente alterado. Ha mandado llamar a sus magos, sabios, astrólogos, y a ti. Sí, a ti. El muchacho de las lentejas. El que rechazó los manjares reales. El que, sin alardes, se convirtió en la alternativa inesperada cuando las respuestas no llegan con túnicas bordadas ni con incienso. Caminas por el pasillo largo hacia la sala del trono, no solo con nervios, sino con una sensación nueva, propósito. Tus pasos son lentos, pero seguros. Tus amigos no te acompañan esta vez. Esto es entre tú y el rey. Y los ecos del palacio. Aquí es donde esta sección toma su giro, cuando el ayuno se convierte en visión. ¿Recuerdas la primera vez que dijiste no a la carne, al vino, al exceso? Lo hiciste por obediencia. Por identidad. Pero nunca esperaste que, al otro lado de esa decisión, hubiera claridad. Entras. El trono brilla, como siempre. Las columnas están adornadas con leones dorados y el suelo refleja tu figura, pequeña pero firme. Nabucodonosor no está en su modo majestuoso. No hay capa larga ni cetro. Está sentado, inclinado hacia adelante, con la cara de alguien que ha visto algo que no sabe nombrar. He soñado, dice, sin preámbulo. Pero esta vez, no quiero que me interpreten. Quiero que me lo cuenten. Silencio. Los sabios se miran entre sí. Carraspean. Uno sugiere que, con detalles, podrían. El rey levanta la mano. Sin detalles. Si no sabéis lo que soñé, ¿cómo sabré si podéis explicarlo? Es un reto imposible. Un truco real para separar a los charlatanes de los profetas. Y tú estás ahí. En sandalias polvorientas, con una dieta que no parece prometer dones sobrenaturales, y sin un pergamino en la mano. Pero tienes otra cosa. Y por primera vez, lo sientes. Como una quietud en medio del tumulto. Una luz suave dentro de ti. Dame tiempo, respondes, con voz que no tiembla. Y te lo diré. El rey te observa. No ríe. No amenaza. Solo asiente. Tienes hasta el amanecer. Y así comienza una noche distinta a todas las anteriores. No se trata de comida. Ni de descanso. Es una noche de búsqueda. Una noche de hambre espiritual. Tú y tus 3 compañeros os reunís. No para cocinar. No para bromear. Para orar. Tu dato histórico del día, muchas tradiciones antiguas ligaban el ayuno con la visión. No por magia, sino por disponibilidad. Al vaciar el cuerpo, decían, el alma tenía más espacio para escuchar. No era una fórmula. Era una actitud. Y esa noche, vacíos de todo menos de fe, ustedes escuchan. La visión llega de forma inesperada. No como un rayo. No como un susurro. Como un recuerdo que no viviste. Un sueño que no es tuyo. Una imagen, una estatua colosal, hecha de distintos materiales, cayendo bajo el golpe de una piedra. ¿Sabes lo que significa? No porque seas más sabio. Sino porque estás, dispuesto. Al amanecer, estás listo. El palacio duerme a medias, como una bestia que no descansa del todo. El cocinero te ve pasar. No dice nada. Solo te ofrece un dátil. Lo tomas. Un gesto. Un símbolo de energía prestada. No comes. Solo aprietas el fruto en la mano y sigues caminando. De vuelta en la sala del trono, todo está más tenso. El rey parece haber envejecido una década en una noche. Pero te ve, y sus ojos dicen lo que sus labios no, necesito creer que alguien puede responderme. Y tú hablas. No desde el orgullo. Ni desde el saber.
Desde la entrega. Tu sueño, dices, fue de una estatua. Imponente. Con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Y una piedra, no cortada por manos humanas, la golpeó y la derrumbó. El silencio que sigue no es vacío. Es reconocimiento. Porque has dicho la verdad. ¿Y qué significa? Pregunta el rey, ya sin fuerza. Que tu reino, aunque grande, será superado. Que otros vendrán. Que lo que es humano y dividido caerá. Y que lo que viene, no será construido por poder humano. Los sabios palidecen. El rey se queda quieto. Y tú, respiras. No por orgullo, sino porque acabas de decir algo que no sabías que podías decir. Los historiadores aún discuten si este relato fue histórico o profético en sentido simbólico. Algunos creen que fue una forma de subvertir al poder imperial con una verdad encubierta. Otros lo leen como una advertencia de que todo imperio es pasajero. Lo cierto es que hoy, en esta sala, tú acabas de cambiar tu historia. El rey se levanta. No grita. No te expulsa. Se inclina. Un gesto mínimo, pero escandaloso. Porque un rey babilónico no se inclina. Pero él lo hace. Ante ti. El muchacho de los vegetales. Y mientras todos murmuran, mientras el sistema tiembla, tú simplemente inclinas la cabeza. Porque sabes que esto no comenzó hoy. Comenzó el día que dijiste, no gracias, solo agua. Esa noche, ya en tu rincón, Misael rompe el silencio. No sé si esto fue un milagro. Pero seguro fue mejor que los flanes del palacio, agrega Azarías. Y tú, con una pequeña sonrisa, respondes. Tal vez fue ambas cosas. La fama no llega con trompetas. No hay alfombras rojas ni estandartes con tu nombre. Solo una nueva forma en que las puertas se abren cuando te acercas. Un nuevo silencio que te precede cuando entras a una sala. Un nuevo respeto, sí, pero también una carga. Porque ahora ya no eres ese que come garbanzos. Eres el que vio el sueño. Y eso, amigo mío, es otra categoría completamente distinta. El desayuno sigue siendo el mismo, pan plano, lentejas con hierbas, agua ligeramente aromatizada con higos secos. Pero ahora el cocinero lo presenta con una reverencia apenas perceptible. Como si estuviera sirviendo no comida, sino un ritual. Agregué cúrcuma, dice en voz baja. Para claridad mental. Ya nos dio demasiada, murmura Ananías, apenas disimulando el sarcasmo. Pero en el fondo, todos sienten el cambio. No en el sabor del pan, sino en la atmósfera. Como si cada cucharada ahora fuera parte de una ceremonia más grande. Y aquí llegamos al corazón de esta sección, el momento en que la integridad silenciosa se convierte en influencia visible. No lo buscaste. Ni siquiera lo quisiste. Pero ahí está, jóvenes de otros grupos te siguen con la mirada. Algunos intentan copiar tu dieta. Otros tus horarios. Uno incluso te pregunta si puede copiar tu oración nocturna, palabra por palabra. No funciona así, respondes tú. No es una receta. Pero entiendes la necesidad. Porque en un palacio lleno de ruido, tú te convertiste en señal de quietud. Tu dato curioso del día, en Babilonia, los sabios no eran solamente hombres de letras. Eran expertos en todo tipo de ciencias, astronomía, medicina, adivinación, incluso culinaria ritual. Se pensaba que el equilibrio del cuerpo estaba íntimamente conectado con el de los astros. ¿Y tú? Bueno, tú llegaste con un sistema completamente distinto, y, sin querer, has empezado a atraer a quienes sospechan que el cosmos babilónico no lo explica todo. Los historiadores aún discuten si la figura de Daniel fue realmente parte del Consejo Real o si su historia fue embellecida por siglos de tradición. Algunos creen que fue asesor del rey por su sabiduría, otros, que fue tolerado como un excéntrico profeta. Lo cierto es que, dentro de esta narrativa, tu presencia ya no es marginal. Es central. Y eso te abruma un poco. Esa tarde, mientras paseas por el jardín interior, el que tiene ese estanque con peces que parecen juzgarte con los ojos, el guardia te alcanza.
Ya no te trata con la rigidez de antes. Hay algo más humano en su tono. Te buscan, dice. ¿Quién? Todos. Y no exagera. Te llevan a una sala lateral. Nada majestuosa. Más bien práctica. Allí, una docena de jóvenes, babilonios, asirios, medos. Algunos que te han mirado de reojo durante semanas. Otros que nunca habías notado. Uno se levanta. Un chico de ojos cansados y rostro afilado. No sabemos qué hiciste, empieza. Pero queremos entenderlo. ¿El sueño? Preguntas. No. Todo. Lo otro. Lo de no participar. No mezclarse. No tragarse todo lo que dan. Y ahí lo tienes. No quieren que les expliques visiones. Quieren saber cómo vivir, de otra forma. ¿Cómo soportaste la presión? Pregunta otro. ¿Nunca tuviste miedo de estar solo? Te sientas. No como maestro. Como compañero de camino. Tuve miedo, sí. Mucho. ¿Y qué hiciste? Seguí comiendo lentejas. Ríen. No por burla. Por alivio. Como si necesitaban escuchar que la respuesta no era mágica. Solo, constante. Y eso se convierte en una conversación larga. Sobre hábitos, sobre identidad, sobre decir no sin necesidad de armar una revolución. Sobre tener una fe tan firme que no necesita gritar para resistir. Esa noche, al volver a tu cuarto, Misael está recostado en el suelo, mirando el techo. ¿Reunión secreta de admiradores? Pregunta. Algo así. ¿Y qué les dijiste? Que no somos especiales. Solo, tercos. Buena descripción, murmura Azarías. Ananías lanza una cáscara de dátil al aire y la atrapa con la boca. Luego dice. No sé si cambiar el mundo es el plan. Pero al menos, ya no lo tragamos sin masticar. Y tú sonríes. Porque sabes que esa frase, aunque simple, encierra una verdad gigantesca. Te levantas con el sonido familiar del viento rozando los tapices del palacio. Es un sonido suave, casi amable, como si incluso la brisa supiera que hoy necesitas un comienzo tranquilo. El desayuno, sin embargo, es cualquier cosa menos rutinario. Sobre la mesa te espera una bandeja cubierta. El cocinero no está. Tampoco hay nota. Solo ese aroma inconfundible de algo nuevo. Levantas la tapa y descubres un plato perfectamente simétrico, dátiles cortados con precisión matemática, pan de cebada con líneas marcadas en diagonal y una pasta amarilla aromática que, a primera vista, parece hecha de lentejas, pero huele diferente. ¿Esto es? Pregunta Misael, ya detrás de ti, con cara de esto o es bendición o es trampa. Tomas una cucharada. El sabor es inesperadamente complejo, ligeramente cítrico, con notas de jengibre y un fondo terroso que recuerda al sésamo tostado. Creo que acabamos de entrar en la alta cocina vegetal, respondes. Azarías asiente solemne. Hemos cruzado una frontera sagrada. Ananías se arrodilla teatralmente. Gracias, oh Dios de las texturas. Y entre risas, comienza el día. Pero no sabes que hoy será el día en que no solo tu cuerpo, sino también tu mente, dará un salto. Porque esta sección trata sobre el nuevo estándar real. No lo buscaste. Pero está pasando. Después del desayuno, el guardia entra con una orden del rey. No para llamarte a interpretar sueños. No para otra visión celestial. Esta vez, quiere algo más inusual, quiere que te sientes con los escribas, para revisar sus decisiones. Quiere tu criterio. Tu perspectiva. ¿Yo? Preguntas, no sin razón. Sí. Dijo que tú ves cosas, que otros no ven. Y ahí estás tú, horas después, en una sala lateral con tablillas de arcilla, documentos fiscales, registros de tierra, listas de cosechas. Nada glamoroso. Todo, crucial. Empiezas a revisar. Y descubres cosas. Errores.
Incoherencias. Favores escondidos. Y lo más importante, posibilidades. Tu dieta no te preparó para esto. Pero tu fidelidad sí. Porque la fidelidad afila los sentidos. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en alguien que observa mejor. Tu dato curioso del día: en muchas cortes del mundo antiguo, los sabios eran convocados no solo por sus conocimientos mágicos o proféticos, sino por su capacidad de gobernar con cabeza fría. Se esperaba que interpretaran más allá de lo evidente. Y al parecer, tú acabas de entrar en esa categoría. Mientras anotas observaciones, uno de los escribas se acerca. ¿Cómo logras mantener la cabeza tan clara? Piensas un momento. Tal vez, porque no la lleno de cosas que no necesito. ¿Te refieres a la comida? A todo. Y ahí está la lección no escrita. Por la tarde, de regreso en tu espacio habitual, encuentras una pequeña canasta de parte del cocinero. Dentro, raíces glaseadas, pequeños panes con frutos secos, y una nota que solo dice: si esto es el nuevo estándar, que así sea. No sabes si reír o preocuparte. Porque ahora, lo que comenzó como un no personal, se está transformando en una vara de medir. Y eso, pesa. Misael lo dice sin rodeos. Nos estamos convirtiendo en referencia. Azarías añade. Y eso es casi tan peligroso como ser profeta. Ananías suspira. Prefería cuando solo éramos los chicos del pan feo. Tú sonríes. Porque aunque no lo buscaste, ahora llevas algo que ya no puedes soltar: responsabilidad sin título. Y por la noche, mientras la ciudad duerme bajo una luna redonda como un plato, tú piensas en lo lejos que has llegado sin moverte del rincón más silencioso del imperio. No gritaste. No impusiste. Solo fuiste firme. Y ahora, sin darte cuenta, tu rostro sereno, tu dieta humilde y tu visión aguda son el nuevo modelo a seguir. A estas alturas, ya no eres solo un exiliado con principios alimenticios firmes. Eres algo más. Un referente silencioso. Un símbolo que camina por los pasillos sin armadura, pero con una extraña autoridad que ni tú mismo pediste. Y esa transformación, sutil pero irrevocable, se siente con fuerza hoy. La mañana comienza con una visita inesperada: un oficial de la corte, de los altos. De los que huelen a pergamino y privilegio. Entra a la sala donde tú y tus compañeros estáis partiendo pan con calma, como si no llevara en sus sandalias polvo de oro. El rey ha solicitado una audiencia contigo, dice, sin dramatismo. Pero no como profeta. Como consejero. No sabes qué responder. Porque hasta ahora, habías sido el chico de las visiones, el que resolvía lo inentendible. Pero ahora, quieren que hables sobre política. Sobre economía. Sobre decisiones reales. ¿Tú? ¿El de las lentejas? Pero aceptas. Porque entiendes que tu voz, cultivada en silencio, ahora es escuchada. Aquí comienza esta sección: el ascenso improbable de Daniel, de verduras a visiones, y de visiones a influencia directa. Caminas por los corredores del palacio, ya no escoltado, sino acompañado. La diferencia es pequeña, pero se siente. Nadie te empuja. Nadie te observa con burla. Eres parte del tejido, aunque todavía distinto. Y lo notas en los pequeños gestos: un escriba que baja la voz al saludarte. Un sirviente que te ofrece agua sin que lo pidas. El cocinero que ahora te consulta antes de modificar el menú de los nuevos adeptos, como ya se les empieza a llamar a los que imitan tu dieta. En la sala del rey, Nabucodonosor te recibe con una seriedad diferente. No la de un rey ante un vidente. La de un hombre poderoso frente a alguien cuyo juicio valora, aunque no entienda del todo. Quiero saber qué opinas, dice, sobre este proyecto de ampliación. Nueva muralla. Más soldados. Más control. No eres arquitecto. No eres general. Pero sí eres alguien que observa profundamente. Y así, con la misma claridad con la que alguna vez interpretaste un sueño, ahora observas los planos y ves otra cosa: miedo. Un deseo de perpetuar el poder a cualquier precio. Una reacción al sueño que aún retumba en la memoria del monarca.
Una muralla más alta no detendrá el tiempo, respondes. Y un ejército más grande no detendrá el propósito de lo eterno. El rey no contesta. Solo cierra los ojos un instante. Como quien sabe que la respuesta es correcta, pero incómoda. Tu dato histórico del día: en tiempos antiguos, los consejeros del rey eran muchas veces extranjeros. No porque fueran bienvenidos, sino porque su visión externa del sistema ofrecía claridad. Una especie de visión desde afuera que ayudaba a ver el todo. Daniel, como figura bíblica, encarna precisamente eso, el consejero que no pertenece, pero cuya palabra es más precisa por estar libre de ambición cortesana. Y tú ahora estás ahí. Con el poder de decir cosas que nadie más se atreve. No con violencia, sino con verdad. Esa tarde, mientras regresas a tu espacio habitual, el guardia, sí, el mismo que una vez temió perder la cabeza por tus lentejas, camina a tu lado. ¿Te sientes diferente?, te pregunta. No lo sé, respondes. Tal vez. ¿Te gustaría ser como ellos? Señala con la cabeza hacia las cámaras reales. No, dices, con una sonrisa pequeña. Porque si lo fuera, no podría decirles la verdad. Y ahí está. La clave. Tu fuerza no viene del trono. Viene del hecho de que no necesitas uno. Esa noche, al compartir el pan con tus amigos, notas que hay menos risas. No por tristeza. Por respeto. ¿Entonces ahora eres el nuevo asesor real?, pregunta Misael, medio en broma. No tengo cargo, respondes. Eso es lo peor, dice Azarías. Tienes poder sin defensa. Y sin horario, añade Ananías. Porque te buscan hasta a la hora de la sopa. Ríen. Un poco. Pero saben que el juego ha cambiado. Y tú también lo sabes. Porque el camino que comenzó con un no en el comedor, te ha llevado hasta el oído del hombre más poderoso de tu mundo. Y aún así, al recostarte, no sientes orgullo. Ni vértigo. Solo una certeza sencilla. La coherencia, cuando se sostiene, se convierte en influencia. Y la influencia, si no se vende, se transforma en legado. La noche cae sobre Babilonia como una sábana espesa, cálida y perfumada por las cocinas lejanas. El palacio ya no bulle con el mismo ritmo. Hay menos risas, menos vino derramado, menos música estridente en los salones interiores. Algo ha cambiado. Y tú lo sientes en los pasillos, en la forma en que el mármol refleja tu sombra más alargada que antes. Esta es tu última noche en este ciclo. No como habitante del imperio, sino como el muchacho que entró aquí con hambre de justicia y salió, con autoridad silenciosa. Pero esta sección no va sobre ti. Va sobre el legado que sembraste, sin querer, en el rincón más inesperado de la historia. Esa mañana, el cocinero entra al comedor con una mesa completa ya servida. No una bandeja. Una mesa. Panes variados. Sopa de calabaza con almendras tostadas. Gachas de trigo con dátiles picados. Agua aromatizada con hinojo y menta. He decidido hacerlo oficial, dice. Este menú será permanente. Para todos los que lo elijan. Azarías deja caer su cuchara, teatral. ¿Acabamos de fundar una cocina alternativa del palacio? Más que eso, responde el cocinero, serio. Fundaron una opción. Y eso, en este lugar, es más raro que ver una vaca en el trono. Y todos ríen. Incluso tú. Pero sabes que esta comida es un símbolo. Porque por primera vez en semanas, alguien más toma una decisión basada en la tuya, no por obligación, sino por inspiración. Tu dato histórico del día: en muchos palacios antiguos, las costumbres alimentarias tardaban generaciones en cambiar. Los menús eran sagrados. Inamovibles. Que un grupo de jóvenes extranjeros, sin poder político, lograra instalar un sistema paralelo de alimentación, es algo que los arqueólogos aún buscan rastrear con curiosidad y asombro. Y tú estás aquí, viendo cómo eso ocurre. En tiempo real. Sin violencia. Sin proclamas. Después del desayuno, el escriba oficial te entrega una tablilla sellada.
Dentro, el nombramiento formal. No solo como consejero, sino como responsable del grupo de aprendices de sabiduría. Un cargo inventado, sí, pero con autoridad real. ¿Y si no acepto? Preguntas. No será una ofensa, responde. Pero muchos ya te siguen, con o sin título. Piensas en eso durante toda la tarde. Caminas por el jardín interior. Ves a los peces en el estanque. Saludas a los mismos guardias que, semanas atrás, te vigilaban con recelo. Ahora, algunos hasta te hacen señas con la cabeza. Y recuerdas. Recuerdas el primer día. El primer no. La primera bandeja rechazada. El primer silencio que pesaba como piedra. El primer sorbo de agua que parecía un acto de fe. Todo eso, hoy, parece lejano. Pero también, intacto. Esa noche, antes de dormir, reúnes a tus 3 compañeros. No para una fiesta. No para una oración especial. Solo para estar juntos. Como siempre. ¿Crees que esto es el final? Pregunta Misael. O el principio. Añade Ananías. Yo creo, dices, mirando el cuenco aún tibio en tus manos, que es una pausa. Y tienen razón todos. Porque mañana, todo seguirá. Babilonia seguirá. El imperio. El palacio. Las decisiones. Pero algo quedará. Algo que nadie puede quitar. La historia de 4 jóvenes que dijeron no al banquete del mundo, y terminaron alimentando a todo un sistema con una nueva forma de pensar. Ahora, baja la cabeza. La noche es larga, pero también segura. Porque cuando te mantienes fiel, incluso en lo pequeño, dejas una huella. No siempre ruidosa. Pero firme. Profunda. Y esa huella, a veces cambia reinos. Y ahora, mientras la última imagen se disuelve en tu mente, la de ese cuenco humeante sobre una mesa silenciosa, te invito a soltarlo todo. Suelta las ideas, los rostros, las decisiones de reyes y las cucharas llenas de fe. No necesitas llevarte esta historia en los hombros. Basta con haberla escuchado con el corazón abierto. Respira lento. Más lento. Como el paso de Daniel por el corredor vacío del palacio, cuando nadie miraba. Como el burbujeo suave de la sopa cocinándose sin prisa en una cocina que ya no teme a las diferencias. Como las palabras que no se dijeron, pero sostuvieron mundos enteros. Quizás esta noche no necesites respuestas. Solo un espacio donde la calma pueda entrar sin pedir permiso. Recuerda que a veces, las elecciones más silenciosas son las que más resuenan. Que lo que consumes, en el cuerpo, en la mente, en el alma, también te construye. Y si mañana alguien te pregunta por qué elegiste otro camino, tal vez puedas sonreír y decir, porque era fiel a lo que creía. Aunque fuera solo en lentejas. Cierra los ojos. Deja que la noche te envuelva. Que la historia se aleje, despacito, como un sueño suave que no necesita final feliz, porque ya tuvo un principio valiente. Estás a salvo. Estás completo. Fin del guión. Dulces sueños.